Juan y Pedro. El libro de San Pedro, o como dice aquí en la Biblia, la primera epístola universal, muy importante la palabra universal, de San Pedro. Ahora la Iglesia Católica le dice a Pedro el príncipe de los apóstoles, pero yo no estoy de acuerdo. Primero que nada, el apóstol de la Iglesia no es Pedro, no señor. El apóstol de la Iglesia es Pablo, porque Pablo escribió sus epístolas. ¿A quién? A la Iglesia. Pero Pedro obviamente era uno de los apóstoles muy importantes. Era un hombre que amaba al Señor Jesucristo y fue utilizado de una manera muy grande por la obra del Señor y a avanzar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y podemos aprender mucho de este libro de San Pedro. Ahora se llama Epístola Universal. Pablo escribió a la iglesia, pero Santiago y Pedro y Juan escribieron a la iglesia y al pueblo de Israel, los dos. Entonces las epístolas de Santiago y Pedro y Juan tienen todas esas epístolas tienen doble aplicación. Ahora yo les he enseñado muchas veces y vuelvo a repetir que cada versículo en la Biblia tiene tres aplicaciones. Una aplicación histórica, que quiere decir que lo que se escribe en la epístola, en el libro de la Biblia, lo que se escribe aconteció, sucedió, tomó lugar realmente en la historia. Cristo nació en Belén. Moisés partió el mar Bermejo. Esos son acontecimientos históricos que nadie puede negar. ¿Okay? Eso se llama la aplicación histórica. Ahora lo que se llama la aplicación doctrinal. La aplicación doctrinal. Que lo que se escribe aplica directamente a una persona en cuanto a la doctrina, cómo debe creer, cómo debe proseguir en su vida. Un ejemplo. Dios dijo a Adán, del fruto del árbol de la ciencia de bien y mal, no puedes comer. Ahora, ese árbol de la ciencia de bien y mal y la prohibición en contra de comer el fruto de él, eso aplicó a Adán, por supuesto. Pregunta, ¿ese mandamiento te aplica a ti? ¿No comer el fruto del árbol? No, por supuesto que no, porque hoy en día nosotros sí tenemos que comer del fruto del árbol. ¿Qué árbol? El Señor Jesucristo, amén. Okay, entonces ese mandamiento de Adán no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Nada, absolutamente nada. Entonces ese mandamiento que se encuentra en Génesis capítulo 2, donde Dios prohibió que Adán y Eva comiesen del fruto, de la fruta del árbol, ese mandamiento se aplicó a ellos solamente como un mandamiento doctrinal, una doctrina. ¿Okay? Y la tercera aplicación es la aplicación espiritual. La aplicación espiritual. Entonces, ese mismo mandamiento que se dio a Adán por Jehová, nos aplica a nosotros espiritualmente. Que nosotros hoy en día no debemos comer de la fruta prohibida. ¿Qué es la fruta prohibida? Bueno, puede ser cualquier cosa. Eso se puede aplicar ¿a qué? Puede aplicarse al alcohol, porque eso fue una uva que comieron Adán y Eva.
Entonces, el vino con alcohol no se debe participar el cristiano. Eso es la fruta prohibida. También hay otra cosa que el cristiano no debe participar. ¿Ok? Ir a una cantina y bailar, eso es fruta prohibida. El sexo fuera de matrimonio, otra fruta prohibida. Eso todo se puede predicar de una manera espiritual de Génesis capítulo 2. Un mandamiento que aplica doctrinalmente a Adán nos aplica a nosotros espiritualmente. ¿Ven la diferencia entre la doctrina y el espíritu? ¿Okay? La doctrina y la aplicación espiritual, hay una gran diferencia. Y uno tiene que tomar todo eso en cuenta cuando viene a interpretar la escritura. Ok, entonces, doctrina para la iglesia se encuentra en las epístolas de Pablo. Y doctrina para los judíos y la iglesia se encuentra en Santiago y Pedro y Juan. La regla. La regla. ¿Cómo identificar doctrina para la iglesia en las epístolas universales? ¿Cuáles son las epístolas universales? Son Santiago y Pedro y Juan. La regla: siempre que no contradiga a Pablo, siempre que no contradiga a Pablo, es para nosotros. Cualquier cosa que se encuentra en la Biblia, si esa cosa no contradice a la doctrina que Pablo escribió en sus cartas, es para nosotros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo se fue de Saúl, el rey. ¿Tú puedes perder el Espíritu Santo? No, Señor, para nada. Entonces, eso no aplica a nosotros. No aplica a nosotros. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso contradice a lo que dice Pablo, porque Pablo dijo: somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no nos puede ir. Amén. Cuando se fue de Saulo, el rey, eso es otra dispensación, no tiene nada que ver con nosotros. Otro ejemplo, dice David, Salmo 1, bienaventurado el hombre que deleite en la ley de Jehová. ¿Eso me aplica a mí? Sí. Yo debo regocijarme en la ley de Jehová, la palabra de Dios. Entonces, eso sí para mí tiene aplicación, porque yo como cristiano debo amar la palabra de Dios. Entonces, una cosa que aplica bien a los judíos también puede aplicar a nosotros, la iglesia. Y vamos a ver muchas cosas que tienen doble aplicación aquí en Pedro, ¿okay? Especialmente Pedro, porque Pedro escribió su carta ¿a quién? Mira versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros. Los extranjeros, ¿qué son? Son gentiles. Son gentiles. Pero utiliza la palabra extranjeros para dar a entender que son gentiles durante la tribulación también. Santiago escribió su carta a las 12 tribus de Israel. Pedro está escribiendo su carta, sus dos cartas, a los extranjeros. En la Biblia los extranjeros son ¿quién? Gentiles. Mira Actos 2. Actos 2. Gentiles, extranjeros. Actos 2, versículo 11. Ahora un grupo de judíos que vinieron desde lejos, ¿a dónde? A Jerusalén para el día de Pentecostés.
Versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de Libia, que están en la otra parte de Cirene. Entonces, se ha mencionado aquí 16 países que todos los judíos de aquellos países vinieron a Jerusalén para celebrar la fiesta judía que se llama Pentecostés. Fiesta judía. Pero mira cómo dice aquí, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Son gentiles que se convirtieron a la religión judía. Son extranjeros. No son judíos, son gentiles, prosélitos a la religión judía. ¿Ok? Extranjeros. Mira, por favor, Juan 12. Juan 12. ¿Qué son extranjeros? Son gentiles convertidos a la religión judía. Gentiles convertidos a la religión judía. 12:20 de Juan. Y había ciertos griegos que los habían subido a adorar en la fiesta. ¿Okay? Estos son gentiles que se convirtieron a la religión judía. Mira Mateo 27. Mateo 27. Versículo 7. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del ollero por sepultura para los extranjeros. No se podían enterrar a los gentiles junto con los judíos en el mismo cementerio. Prohibido por la ley. Entonces, ¿dónde fueron enterrados los gentiles? En un campo dedicado como cementerio para los extranjeros. ¿Son quién? Gentiles convertidos a la religión judía. ¿Ok? Mira por favor Actos 17. Actos 17. La Biblia no es difícil de entender, solo uno tiene que estudiar, procurar con diligencia, presentarse a Dios aprobado, dice la palabra de Dios. 17:21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban, que son gentiles, ¿en dónde? Atenas, ciudad de Grecia. ¿Ok? Mira por favor Efesios. Efesios 2. Efesios 2. Mira Efesios capítulo 2. Versículo 12. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros. ¿Quién? Gentiles perdidos. Mira el versículo 19. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. ¿Qué son extranjeros? Son personas gentiles que se convierten al judaísmo. ¿Okay? Volviendo a San Pedro, el libro de primera carta de Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Entonces hay grupos de gentiles esparcidos por todos lados, y Pedro quiere escribirlos y enseñarlos del Señor Jesucristo. No sé si Pedro llegó a estos lugares, no sé, yo creo que no, pero si llegó a estos lugares a predicar a esta gente,
se fue y años después está escribiendo una carta a ellos para darles más conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, como dije, los católicos dicen que Pedro es el príncipe de los apóstoles. No, es Pablo que es el príncipe. Es nuestro apóstol Pablo. Pero yo quiero hacer un contraste entre Pedro y el Papa. ¿Ok? Pedro y el Papa. Ahora, todo el mundo sabe dónde vive el Papa. Él vive en Roma. ¿No es así? Vive en Roma. Y dicen que Pedro era el primer Papa. Pero yo quiero decirles los siguientes hechos contundentes que servirán como contraste para claramente dar a entender que Pedro para nada era el primer Papa. ¿Ok? Número 1. Nunca fue a Roma. Pedro nunca fue a Roma. No está registrado en la Biblia en ningún lado que Pedro fue a Roma. Inclusive Pablo en Romanos 16 escribe una carta a los cristianos en Roma, comenzando con Priscila y Aquila, y menciona a todos los miembros de la iglesia, uno por uno. Y si Pedro estuviese en Roma, ¿por qué no mencionó a Pablo cuando escribió esa lista de los miembros de la iglesia? No mencionó a Pedro nada. Pablo no mencionó a Pedro. Entonces Pedro nunca llegó a Roma. Número 2. Realmente Pedro fue a un lugar que se llama Babilonia. Babilonia está al oriente de Israel. 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda, y Marcos, mi hijo. Entonces, él está en Babilonia, no está en Roma. Y él señala el lugar donde él está ministrando. Entonces, no está registrado en ningún lugar que Pedro fue a Roma. Y inclusive sabemos para dónde fue para Babilonia. Número 3. Pedro propone como la autoridad la palabra de Dios y no las tradiciones de la iglesia. Mira capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente. Porque toda carne, versículo 24, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido evangelizada. Mira aquí como dice Pedro en capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead ardientemente los sacramentos de la Iglesia Católica. No, dice ardientemente desear que la leche no adulterada de la palabra. Mira mira segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más firme. ¿Tú sabes qué dice aquí Pedro? Que él había oído la voz del Señor en el monte de transfiguración. Él y Santiago y Juan habían oído la misma voz de Jehová del cielo, diciendo de Cristo: aquí mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y vieron al Señor Jesucristo transfigurado en toda su gloria. Y al oír esa voz, la voz de Jehová, ¿qué momento fuese eso? Debe ser un momento que te diera piel de gallina, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé
cuán glorioso sería esa voz. Estoy seguro que era un momento glorioso para Pedro y para Juan y para Santiago. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice Pedro? Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos. Porque mira qué dice el versículo 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío. Y él oyó esa voz, pero él dice que la palabra de Dios es más firme que la voz de Jehová. ¿Qué cosa puede ser más firme que la voz de Jehová? Por supuesto, no es la voz del Papa. Tú sabes que la Iglesia Católica enseña que cuando el Papa habla, él habla ex cátedra, que quiere decir desde la silla, desde el trono. Que cuando el Papa habla, todo lo que dice del trono, es decir, ahí asentado en su trono en Roma, todo lo que dice es sin error. ¿Ok? Entonces, cuando pronunció que María nació sin pecado, eso es dogma católico ahora, porque el Papa no puede errar, no puede equivocar. Es una mentira. Entonces, el Papa no habla, la voz del Papa no es verdad, pero la voz de Jehová sí es verdad. Amén. Y más firme que la voz de Jehová Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Pedro lo afirma una y otra vez. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el Papa y Pedro? Pedro no le gusta nada la traducción de la iglesia, no le importa nada. Número 4. Pedro afirma que Cristo es la roca y él no lo es, porque tú sabes que la Iglesia Católica enseña que Pedro es la roca de la iglesia. Mateo 16, 18. ¿Ok? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Cristo se estaba refiriendo a sí mismo. ¿Ok? Dijo, y las puertas del infierno no pueden vencer ¿a quién? A la roca. Cristo fue al infierno y las puertas del infierno no pudieron vencer al Señor Jesucristo. Pedro nunca fue al infierno. Entonces la roca es Cristo. Mira capítulo 2:4. Capítulo 2:4. Al cual allegándoos como a la piedra viva, Cristo, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios y preciosa. ¿Quién es la roca? Es el Señor Jesucristo. Él es la piedra. Él es la peña. ¿Ok? Número 5. Pedro afirma que los cristianos son sacerdotes. Sacerdotes. Mira capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para Pedro nunca hay una clase sacerdotal, nunca. Porque cada creyente en sí mismo es un sacerdote para con el Señor. ¿Okay? Y Pedro lo afirma. Número 6. Cristo es nuestro obispo. ¿Quién es el obispo principal? Mira 2:25. Porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. En la iglesia católica ellos tienen lo que se llama arzobispos, que está más alto que un obispo. Pero si Cristo es un obispo, ¿cómo puede ser un sacerdote católico más alto que el mismo Señor Jesucristo? No, es imposible. Entonces los arzobispos no se encuentran en la Biblia. Y los obispos, el obispo es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Entonces
El Papa y Pedro no tienen nada en común. Mira, número 7. Pedro busca la venida del Señor Jesucristo en todas sus escrituras aquí. El Papa en Roma no busca la segunda venida del Señor Jesucristo. El Papa en Roma tiene una gorra o lo que se llama mitre puesto sobre su rostro que dice Invicari Filii Dei. Invicari Filii Dei, que quiere decir en lugar del Hijo de Dios. Entonces el Papa está puesto, asentado sobre su silla cátedra, ¿verdad?, en el lugar del Señor Jesucristo. Y si Él está en el lugar del Señor Jesucristo, para nada está esperando la venida del Señor Jesucristo. Ya vino el Señor Jesucristo hace 2000 años cuando comenzaron a poner papas en Roma. ¿Ok? O 1800 años, no 2000, porque el primer papa era Constantino. Entonces, ¿cómo puede el Papa esperar la venida del Señor Jesucristo si Él es el mismo Señor Jesucristo aquí en la tierra? Dijo Cristo que habría de venir cristos falsos o anticristos, y el Papa en Roma es anticristo. Pedro busca una y otra vez la venida del Señor Jesucristo. Mira versículo 5. Que sois guardados en la virtud de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. ¿Manifestada cuándo? En el postrimero tiempo. Mira capítulo 4, versículo 13. 4:13. La segunda venida del Señor. Dice Pedro: mas antes en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis saltando de gozo. Mira capítulo 5, la revelación de su gloria. Es la segunda venida. Mira 5 versículo 1. 5:1 de Pedro. Y ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Segunda venida. Mira por favor 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Dice Pedro: porque nosotros no os habemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Mira capítulo 3, versículo 3. Eso fue el monte de transfiguración. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, sus propias concupiscencias. Versículo 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Mira versículo 11. Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santo proceder y en piedades, esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de Él hallados sin mácula, sin reprensión, en paz. ¿Cuándo? Cuando Él viene del cielo. La segunda venida. Entonces el Papa no es el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ni es el representativo del Señor Jesucristo. Él es un borracho loco. Volviendo a capítulo 1. Ahora, otra razón por la cual Pedro
no es el primer papa. Y mira por favor Mateo 8. Otras razones por las cuales Pedro no es el papa, no es el primer papa. Número 8, Mateo 8, 14. Pedro fue casado. Otras razones por las cuales Pedro no era el primer papa. 8:14 de Mateo. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre. Si Pedro era el primer papa, no se casó, porque los papas no se casan. Y pobre Pedro, que tuvo suegra sin haberse casado, por lo menos debe tener el gozo de tener una mujer si vas a tener suegra. ¿Okay? Pobrecito. ¿Okay? Número 2, Pedro es un buen ejemplo, un buen dechado, por decirlo así. Mira 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Es nada más un buen ejemplo. No es el obispo de la iglesia, no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Y el papa no es la cabeza, el arzobispo, el padrecito, el sacerdote, el cura, no, el babalao, ni nada de eso es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, siempre. Y Pedro era nada más un buen ejemplo para nosotros. Mira por favor 5:13. Entonces Pedro es un ejemplo, un dechado. 5:3. Y no como teniendo señorío. ¿Quién? El pastor de la iglesia. No como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. Yo como el pastor no soy el señor de la iglesia. Yo soy nada más un ejemplo para que ustedes me sigan a mí, a mi buen ejemplo. Y cuando hago mal ejemplo, no me sigan. Amen. ¿Ok? Pero mi trabajo es serles a ustedes un buen ejemplo, un buen dechado. Y Pedro reconoció esa realidad. No hay diferentes clases de cristianos. No hay la clase sacerdotal y la clase laica. No. Somos todos iguales, hermanos en Cristo. Todos. Y no hay diferencia entre nosotros. La única cosa que tengo diferencia a ustedes es que yo tengo una más grande responsabilidad, ¿okay? De enseñar. Pero cualquier cristiano puede enseñar también. Amén. Ok, número 10. Pedro no creía en la misa. Mira, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer, ¿quién? Nosotros. Para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el vino? No está ahí. Son sacrificios espirituales que nosotros como el sacerdocio santo ofrecemos a nuestro Dios y a nuestro Padre. Amén. No tiene nada que ver con pan y vino. Nunca, nunca, nunca. Ok. Número 11. Pedro se sometía al rey, que en aquel entonces era César. Se sometió al rey. Mira, 1 de Pedro 2. ¿Qué papa en toda la historia, qué papa se ha sometido al rey? Nunca.
Tú sabes lo que se llama el Sagrado Imperio Romano. Por 1500 años, el rey, el emperador del Sagrado Imperio Romano fue coronado por el Papa. No, los reyes se sometieron al Papa, no al revés. Pero mira cómo dice Pedro aquí, 2:13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, ahora sea a rey como a superior. ¿Quién es superior a nosotros en cuanto al gobierno? Es el rey, el presidente Obama, es el gobernador de la Florida, es el alcalde de Hialeah. Y yo reconozco esa realidad, porque yo pasé todo el día hoy casi en la alcaldía, ¿verdad? Que sometiéndome a ellos, porque lo que ellos dicen tengo que hacer de caso. Yo no tengo opción. Tengo que obedecer al gobierno humano. Y dice Pedro, sométense al gobierno humano. Pero el Papa nunca lo hará. Nunca lo hará. Él está viviendo en desobediencia. Tú sabes que el Vaticano es un estado propio. Uno de los 191 estados de las Naciones Unidas. Él no tiene que obedecer a nadie, hacerle caso a nadie. Él domina el mundo. Él es el Señor, el dueño de este mundo. El Papa no se somete a ningún rey, nunca. ¿Okay? Estas son las diferencias entre Pedro y el Papa. Pedro no era el primer Papa. ¿Okay? Número 13. Nunca fue a Roma, ya dije eso. Número 14. Disculpa, número 13. Eso no, número 12. Nunca fue a Roma. Número 13. No recibió veneración humana. Pedro, a diferencia del Papa, tú sabes que si tú vas a Roma y tienes oportunidad de visitar al Papa, tú tienes que acercarte al Papa arrodillada, así, arrodillada, y él pone su anillo y tú tienes que hacer ¿qué? Besar su anillo. ¿Okay? Y hay muchos que besan hasta sus pies. ¿Okay? Mira qué hizo Pedro cuando quisieron venerarle, adorarle, postrarse delante de él. Actos 10:25. Actos 10:25. Besar el anillo del Papa. Qué blasfemia. 10:25. Y como Pedro entró, Cornelio le salió a recibir, y derribándose a sus pies, le adoró. ¿Qué hizo Pedro? ¿Recibió esa adoración? ¿Sí o no? No. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, álzate, que yo mismo también soy hombre. El primer papa era nada más un hombre. ¿Ok? Y número 14, Pedro era pobre. Y el papa es el hombre más rico en todo el mundo. Y eso es una realidad registrada que nadie puede negar. El hombre más rico en el mundo es el Papa. La organización más rica en todo el mundo es la Iglesia Católica. Mire que dice Pedro en Actos 3. Actos 3. Actos 3:6. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. El Papa no puede decir eso. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y anda. Amén. Entonces Pedro y el Papa son completamente opuestos, diferentes, distintos, y no tienen nada en común. Ahora, volviendo a nuestro texto, el tema de la primera epístola universal de San Pedro, el tema es sufrimiento. Sufrimiento. Ahora, esta primera carta de Pedro tiene 5 capítulos. 5 capítulos.
105 versículos. 105 versículos. 2.442 palabras. 2.442 palabras. El tema es sufrimiento. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Ahora, aquí embarcan los calvinistas porque dicen, versículo 2, que esto es el versículo más importante en cuanto a su doctrina, que se llama tulipán. 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 ¿Ok? Ahora, esto es un sistema inventado por un señor que se llama Juan Calvino. Y yo soy, estos son los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo soy sí calvinista. Pero no soy un calvinista de 5 puntos, sino un calvinista de 2,5 puntos. ¿Ok? Porque estoy de acuerdo con algunos puntos aquí de Calvino. No todos, sino algunos. Número 1, depravidad total. Es decir, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Estoy de acuerdo. Entonces, me puede añadir a la lista de calvinistas en cuanto al punto número 1. Elección incondicional. Bueno, aquí está el medio punto. ¿Ok? Porque estoy de acuerdo con elección, ¿verdad? Está bien, pero incondicional no. La condición se da aquí en versículo 2. Vamos a ese punto en un momento. ¿Ok? Número 3, expiación limitada. Creen los calvinistas que la sangre de Jesucristo está limitada, es decir, que solamente puede expiar los pecados de los salvos y que no alcanza a los perdidos. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese punto. Número 4, gracia irresistible. Que no se puede resistir la gracia de Dios. Eso es mentira. Porque hay muchas personas, todo el mundo aquí conoce una persona que está resistiendo la gracia del Señor, que está rechazando la gracia del Señor. La Biblia dice que la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres. Entonces, cada persona en el mundo, sea impía o sea salva, tiene algo de la gracia de Dios en su vida. El mero hecho de poder respirar un aliento más es la gracia de Dios. Amén. Entonces, sí hay muchos que resisten la gracia del Señor. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este punto. Y ahora, preservación de los santos. Es decir, que no se puede perder la salvación. Y estoy de acuerdo. Entonces, 2,5 puntos. Yo soy un calvinista de 2,5 puntos. All right. Pero, en versículo 2, los calvinistas dicen que esto es el versículo que respalda la elección incondicional. Pero la condición de la elección se da aquí en el mismo versículo. Míralo bien. Elegidos. ¿Según qué? La presciencia. Es decir, que Dios sabía. ¿Qué cosa sabía Dios de antemano? Sabía quiénes eran los que iban a ser salvos. Pero mira la condición. En santificación. Entonces, uno no puede ser elegido si no primero sea santificado por el Espíritu Santo.
en santificación del Espíritu. Entonces la condición de ser elegido, la condición de ser elegido por Dios es que tú tienes que estar en santificación del Espíritu. Y esto encuadra perfectamente con Pablo. Mira Efesios 1. Efesios 1. Ahora vas a ver en Efesios 1 la condición de esta elección. Versículo 4. Versículo 4. Dice, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero nota la condición. 14 veces. Versículo 1, en Cristo Jesús. Versículo 3, al final, en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él. Versículo 5, en sí mismo. Versículo 6, en el amado, el Señor Jesucristo, por supuesto. Versículo 7, en el cual. Versículo 9, al final, en sí mismo. Versículo 10, en Cristo. Versículo 10, al final, en Él, digo, dice Pablo. Versículo 11, en el cual. Versículo 12, al final, en Cristo. Versículo 13, en el cual. Versículo 13, en medio, en el cual. Y versículo 15, en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición de la elección? Que tiene que estar en Él. Y dice Pedro, en santificación del Espíritu. Aparte de la santificación del Espíritu y el Señor Jesucristo, no hay elección. ¿Ok? Y la presencia del Señor en cuanto a tu santificación. Mira Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a terminar con este versículo. Romanos 8. Versículo 29. Mira la elección y la predestinación que tiene condiciones. 29. Porque a los que antes conoció, primero siempre el conocimiento de Dios, también predestinó para que fuesen hechos conforme, no dice que fuesen salvos, no, dice que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces la predestinación y la elección tiene que ver con no mi salvación presente, sino mi salvación futura. ¿Qué es mi salvación futura? El rapto de la iglesia, cuando me conformo a la imagen del Señor Jesucristo. Ya soy salvo, mi alma es salva ya, no hay problema ahí, eso es cierto. Pero fui predestinado y elegido para ser conformado ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y el conocimiento de Dios no tiene nada que ver con antes de la fundación del mundo. Dios no conoce a nadie hasta que sea en Cristo o hasta que sea en santificación del Espíritu. Ese punto en el tiempo, cuando la persona se convierte a Cristo, es cuando el Señor viene a conocer a la persona. Entonces, el preconocimiento o la presciencia de Dios tiene que ver con el momento de la salvación. Cuando la persona se convierte, en ese momento, esa persona es predestinada y elegida a ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Volviendo a Pedro y vamos a terminar. Elegido según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. ¿Okay? Hay preguntas sobre la introducción a la primera carta de Pedro. Sí, señor. Pero pastor, si Dios sabe, porque Él es omnisciente, Él sabe de quiénes son salvos, pero en Cristo. Buena pregunta. ¿Por qué dice antes de la fundación del mundo? Porque para Él no existe el tiempo. Y Él ve a los salvos ya con Él. Estoy de acuerdo, pero
ustedes me conocen que yo enseño algo un poquito diferente a lo que creen los demás. Es lo siguiente. Yo creo que a la persona perdida, Dios no tiene ningún conocimiento. No, pero él dice, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo de que son los salvos, a los que él ve, porque él ya... Ajá. Entonces, antes de la fundación del mundo... Él ya lo sabe. Sí, antes de la fundación, esto es lo que pasa. ¿Okay? Antes de la fundación del mundo, Dios eligió a su propio Hijo. No a mí para ser salvo, sino a su propio Hijo. Y determinó de antemano, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo y puesto en Cristo. Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora yo soy salvo en el momento que estoy en Cristo. Y en el momento de convertirme ya soy carne de su carne, hueso de su hueso, y estoy en Él, soy parte de Él, soy parte de su cuerpo, bautizado en Él por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir aquí, santificación del Espíritu. Es siendo bautizado la persona en el Señor Jesucristo, en su cuerpo. Pero eso no toma lugar antes de la fundación del mundo, sino en el tiempo. Porque yo me convertí al Señor en el tiempo. Cristo sí fue elegido antes de la fundación del mundo. Siempre las palabras antes de la fundación del mundo tienen que ver con una sola cosa, el Señor Jesucristo. Desde la fundación del mundo, mi libro fue escrito. Nota que hay diferencia. ¿Ok? Fundación del mundo. Fundación del mundo. Comienza de aquí en adelante el tiempo. ¿Ok? Antes del tiempo, Cristo el Cordero fue inmolado. Antes del tiempo. ¿Ok? Antes del tiempo. Y siempre se llama antes de la fundación del mundo. Ahora hay otro término, otra frase, otro refrán en la Biblia que dice desde la fundación del mundo. Esto antes, Cristo el Cordero, y nosotros que desde en el tiempo, el libro de vida. Entonces hay que distinguir entre dos cosas: lo que sucedió antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado, y lo que sucedió desde la fundación del mundo, nuestros nombres escritos en el libro de vida. ¿Cuándo? Cuando me convertí. En el tiempo. Eso se llama desde la fundación del mundo. ¿You had a question, sister? Cuando usted Sí, dice hermana, en el Claudia. tiempo, usted dice en el momento que uno se salva. Sí, porque mira, esto es la fundación del mundo. Vamos a decir Adán, ¿ok? O Génesis 1:1, mejor dicho, ¿ok? Aquí, la fundación del mundo. Aquí no hay tiempo. Antes no hay tiempo, como dice el hermano Richard. Pero desde ahora, desde el momento de la creación en adelante, hay tiempo. Entonces, Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y nosotros somos salvos desde la fundación del mundo. Y esa distinción está muy clara en la Biblia.